Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal les ha ido? Aquí les habla su amigo, para darles la bienvenida a mi canal. Espero que disfruten de mis videos. Les agradezco a mis suscriptores por seguir mi canal y las historias que se publican aquí. Muchas gracias por el apoyo. Hoy les presento una nueva historia. Pónganse cómodos, tengan a la mano los bocaditos, alisten su imaginación y comencemos. Adolf Hitler fue un político alemán, líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido comúnmente como el Partido Nazi. Su liderazgo y políticas condujeron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, marcando uno de los períodos más oscuros de la historia moderna. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en Austria-Hungría. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas y su madre, Clara Polsl, era una ama de casa. Hitler tuvo una infancia difícil y conflictiva, caracterizada por la muerte de varios hermanos y la tensión con su padre. En 1907, después de la muerte de su madre, Hitler se mudó a Viena con la intención de convertirse en artista. Fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, lo que provocó un profundo resentimiento. Durante su estancia en Viena, Hitler vivió en la pobreza y desarrolló sus ideas antisemitas y ultranacionalistas. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó voluntariamente en el ejército alemán, sirviendo como soldado raso y mensajero. Fue herido en combate y condecorado por su valentía. La derrota de Alemania en la guerra y el Tratado de Versalles de 1919 tuvieron un impacto devastador en Hitler, reforzando su resentimiento hacia los judíos y los comunistas, a quienes culpó de la derrota. Después de la guerra, Hitler se unió al pequeño Partido de los Trabajadores Alemanes, que pronto se transformó en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, que fracasó y resultó en su arresto. Durante su tiempo en prisión, escribió su libro, Mi lucha, donde expuso su ideología y planes futuros para Alemania. Después de ser liberado en 1924, Hitler reformó el partido nazi, ascendió al poder durante un período de crisis económica, social y política, acentuada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el descontento y frustración popular en Alemania como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su mandato político utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria para persuadir a las masas, enfatizando su oposición al Tratado de Versalles de 1919, al pueblo judío, al pacifismo y al comunismo internacional, particularmente el soviético bolchevique. A la vez, resaltaba el nacionalismo alemán, el militarismo, el racismo, la llamada preservación de la raza aria, el pangermanismo y la anexión o recuperación armada de territorios europeos perdidos por el imperio alemán después de la Primera Guerra Mundial. Después de reestructurar la industria y economía y frenar en poco tiempo la inflación y el desempleo, Hitler se ganó el apoyo popular. Rearmó y organizó las fuerzas armadas alemanas, estableciendo una dictadura totalitaria personal que transformó a la sociedad alemana y eliminó su sistema democrático. Su régimen se caracterizó por la discriminación racial, la supremacía aria y la persecución étnico-religiosa y política. Desde 1939, como consecuencia de la guerra, este modelo se extendió al resto de Europa. En el plano ideológico, Hitler asumió los planteamientos del fascismo italiano, pero con matices propios basados en las características del nazismo y la sociedad alemana. En torno a su figura se desarrolló un intenso culto a la personalidad.
Perseguía una agresiva política exterior expansionista para ampliar el Lebensraum o espacio vital alemán, al este de Europa, y combatir una presunta conspiración internacional entre el judaísmo, la masonería, el comunismo y el capitalismo por parte de los gobiernos estadounidense, inglés y soviético. Su política tenía como objetivo establecer un nuevo orden en el que Alemania y la raza aria tendrían un papel hegemónico mundial. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, eliminando la oposición política y estableciendo un estado totalitario. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia, utilizando una táctica de guerra relámpago conocida como Blitzkrieg. Esta invasión provocó que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, marcando el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1940, Hitler ordenó la invasión de Dinamarca y Noruega. En mayo, las fuerzas alemanas invadieron Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, y rápidamente avanzaron hacia Francia. El 14 de junio, París cayó y Francia se rindió poco después, el 22 de junio. Hitler estableció un régimen colaboracionista en el sur de Francia conocido como la Francia de Vichy. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Este fue el mayor ataque militar en la historia y marcó el comienzo de un frente oriental brutal. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, pero el invierno ruso y la feroz resistencia soviética detuvieron su avance cerca de Moscú. Mientras tanto, en 1941, Hitler también envió tropas al norte de África para apoyar a las fuerzas italianas y en abril invadió Yugoslavia y Grecia, expandiendo aún más el territorio controlado por el Eje. La batalla de Stalingrado, en agosto de 1942 a febrero de 1943, fue uno de los puntos de inflexión más críticos de la guerra. La derrota alemana en Stalingrado marcó el comienzo del retroceso alemán en el frente oriental. Las pérdidas alemanas fueron devastadoras y el mito de la invencibilidad nazi fue quebrantado. En noviembre de 1942, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Torch, desembarcando en el norte de África. Para mayo de 1943, las fuerzas del Eje en Túnez se habían rendido, marcando el fin de la campaña en el norte de África. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Esta invasión abrió un segundo frente en Europa Occidental, debilitando aún más a las fuerzas alemanas. En el verano de 1944, los aliados avanzaron desde el oeste y los soviéticos desde el este, liberando territorios ocupados y avanzando hacia Alemania. La ofensiva de invierno de 1945 por parte del Ejército Rojo rompió las defensas alemanas y avanzó hacia Berlín. En un último intento desesperado por cambiar el curso de la guerra, Hitler ordenó la ofensiva en las Ardenas en diciembre de 1944. Aunque inicialmente exitosa, la ofensiva fue repelida por las fuerzas aliadas en enero de 1945. Con las fuerzas soviéticas acercándose a Berlín, Hitler se retiró a su búnker bajo la Cancillería del Reich. El 30 de abril de 1945, con la derrota inevitable, Hitler se quitó la vida junto con su esposa Eva Braun. Berlín se rindió a las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, marcando el fin de la guerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial continuó en el Pacífico hasta la rendición de Japón en septiembre de 1945. Las acciones de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a una destrucción sin precedentes y a la pérdida de millones de vidas.
El Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras personas consideradas indeseables por el régimen nazi, es uno de los crímenes más atroces de la historia humana. La guerra dejó a Europa devastada y condujo a un cambio significativo en el orden mundial, estableciendo el escenario para la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Amigos y amigas, este es el fin de este video. Esta historia es un recordatorio fiel de los hechos. Si no están suscritos, por favor suscríbanse, denle un me gusta a mi canal. Nos veremos hasta la próxima vez, gracias y adiós.